Queridos hermanos, estamos celebrando este martes de la 25ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte». Pero él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto de San Lucas que la Iglesia nos propone para meditar en este día sigue el relato de los textos que hemos estado leyendo estos días. Jesús ha hecho varios milagros, ha alabado la fe del centurión, ayer alaba a aquellos que descubren la luz y dan ese testimonio de la luz, y hoy alaba a aquellos que tienen fe, que viven la fe y que testimonian la fe. Es más, Jesús añade un dato interesantísimo que tiene dos elementos que nos van a servir mucho en nuestra vida espiritual. Le avisan a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera esperándolo. Ya hemos comentado en varias ocasiones el término hermanos en la Sagrada Escritura, sobre todo en la utilización que tenía en los tiempos de Jesús, en el idioma que utilizaba Jesús. No había tantos sinónimos para distinguir el tipo de parentesco que existía entre una persona y otra. Nosotros tenemos en nuestro castellano actual y en general en los idiomas que se utilizan una gran variedad de palabras para diferenciar primos, hermanos, tíos, tíos segundos, suegro, suegra, nuera, etc. En los tiempos de Jesús, si bien existía una cierta distinción, en general se utilizaba un mismo término para englobar a los parientes. En este sentido es utilizado tu madre y tus hermanos. Muchos hermanos separados, hermanos evangélicos, aprovechan esta palabra de la Sagrada Escritura para afirmar que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos. En primer lugar, atacando la figura de María, atacando su virginidad, su inmaculada concepción, su maternidad divina. Ya si María no es la Virgen por antonomasia, es una mujer más, y todo lo que se deriva de esas conclusiones. Bastaría ponernos a pensar que nada sabemos de los hermanos de Jesús si realmente Jesús tuvo más hermanos. Es decir, absolutamente nada, no nos ha llegado ningún dato, ni siquiera por la tradición oral de la Iglesia, que nos podría haber dicho, sí, los hermanos de Jesús eran tales y tales. Nos ha llegado la historia de los apóstoles y se termina ahí. Entonces, incluso históricamente no hay ningún dato fundamentado que nos diga que esto es así. Lo cierto es que, aprovechando la ocasión, Jesús, que parece desviar la atención de lo que le pregunta, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ayer habíamos hablado de la luz, de dar testimonio de la luz, eso implica la fe. Hoy Jesús alaba a aquellos que tienen fe, pero no solamente tienen fe, sino que practican la fe. La alabanza, en primer lugar, está dirigida a su madre, es la primera persona a la que Jesús alaba. La Virgen no solamente tuvo fe, sino que con su fe obró en consecuencia. La Virgen es el modelo de la mujer creyente, la mujer que tiene esperanza, la mujer que vive plenamente la caridad y la mujer que nos enseña a nosotros a llevar a la práctica y a testimoniarlo, incluso en medio de las dificultades, aquello que profesan nuestros labios. Por eso Jesús dice claramente: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que cumplen la palabra de Dios y que la practican. ¿Quién sino
María Santísima, es la que ha creído el anuncio del ángel, ha creído lo que Dios le anunciaba y lo ha puesto por obra. Y no sin dificultades y no sin pruebas. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros nos acercamos a Dios para pedirle que tengamos una vida sin problemas, una vida sin dificultades, que Él sea el que nos solucione todas las contrariedades o todos los momentos difíciles que se presentan. Y en realidad es todo lo contrario. Creer en Dios es asumir que tenemos que cargar la cruz de cada día, y eso implica muchas veces dificultades, problemas. Toda la vida de María Santísima, toda la vida de San José estuvo marcada por la cruz, pero no solo en el momento en el que Jesús murió en la cruz, sino a lo largo de toda su vida. Pero la Virgen no reniega de esto, lo acepta, porque ella supo aceptar lo que Dios le pedía y que eso implicaba que a lo largo de su vida iba a tener momentos difíciles, pero que Dios iba a estar a su lado. María nos enseña cuál es el camino que nosotros tenemos que elegir. Nosotros no tenemos que elegir a Dios para que Él se encargue de sacarnos todos los obstáculos del camino. En algún pasaje Jesús del Evangelio dice que hay dos caminos, un camino estrecho que lleva a la salvación y un camino ancho que lleva a la perdición. Dice, muchos van por el camino ancho, ese camino fácil, aparentemente fácil, pero que lleva a la perdición. El camino estrecho es el camino de las exigencias, el camino de las virtudes, el camino del cumplimiento de los mandamientos, del amor a Dios, del amor al prójimo, que implica pruebas, que implica cruces. Ese camino estrecho es el que nos invita a Jesús a recorrer. Muchas personas se acercan a Dios para pedirle el camino ancho, para decirle, Señor, quiero ir por un camino ancho, quiero que todo ande bien en mi vida, quiero que todo sea perfecto, que no haya obstáculos, que no haya dificultades. Y le pedimos a Dios eso, pero en sí mismo es una contrariedad. El mismo Jesús nos enseñó que tenemos que tomar la cruz de cada día y seguir sus pasos. Ese es el camino que nos lleva a la verdadera felicidad, a la verdadera libertad y a la verdadera salvación. Aprovechemos en este día a encomendarnos a nuestra Madre María Santísima, pidiéndole especialmente que nos conceda esta gracia de creer lo que Dios nos ha revelado, de creer lo que Jesús nos ha dicho y de poder no solamente escucharlo, sino también ponerlo por obra en nuestra vida. Muy feliz martes, que María Santísima nos ampare a todos y nos conceda las gracias que tanto anhelamos, sobre todo la salud de los enfermos, el retorno a los hogares de aquellos que están lejos y que, pronto podamos gozar de esa dicha, no solamente del cielo, sino incluso aquí en la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.